jóvenes, nueva clase. Hasta acá nosotros hemos descrito el sistema económico, hemos visto todos los actores, cómo se relacionan, cómo interactúan, el resultado de todo ese proceso productivo, cómo se mide, ¿no? Nos preguntamos cuál es la riqueza generada por la economía en el término de un año. Bueno, ese sistema económico, vimos todo lo que pasaba ahí adentro, produce PBI o valor agregado o ingreso. O sea que tenemos simplificadamente la descripción del funcionamiento del sistema económico de un país. A partir de acá, la idea es ver cuáles son los distintos tipos de problemas económicos que el sistema económico de un país puede tener. En términos generales, bueno, países desarrollados, subdesarrollados, naturalmente nos vamos a referir más que nada a los subdesarrollados y en particular al caso de la Argentina. Distintos tipos de problemas, varios tipos de problemas, muchos como querramos, crónicos de mucho tiempo, recurrentes. Vamos a ver algunos de ellos. Hoy en esta clase vamos a ver uno. Después vamos a ver otros más y de alguna manera sobre el envolvente, el que da las causas yendo a la estructura de la economía y eso, un poco la cuestión esta del subdesarrollo, que eso lo vamos a ver al final. Características productivas del país, bueno. Pero bueno, en el caso de hoy lo que vamos a ver es la distribución del ingreso, o sea, cómo se reparte la riqueza generada por una economía en el término de un año, el PBI. Así que vamos a analizar eso, el flujo generado anualmente de riqueza, cómo se reparte. Podríamos hacer otras consideraciones, otros análisis del stock, bueno, distintas cuestiones, pero un análisis muy común, generalizado para todos los países del mundo, es esto de la distribución del ingreso. Porque, bueno, hemos dicho hasta acá que el PBI es la riqueza generada por la economía en el término de un año. Ahora, el PBI nos dice cómo vive la gente de ese país. El PBI lo hemos utilizado mucho porque está dividiendo para construir todos los indicadores o un montón de indicadores. ¿Por qué? Porque el PBI representa o muestra el tamaño de una economía. Pero si yo quiero saber cómo vive la gente de ese país, no me alcanza con el PBI. ¿Por qué? Porque puede ser un país que tenga muchos habitantes o pocos, no es lo mismo. O sea que un dato más cercano para determinar cómo vive, de qué riqueza dispone la población de ese país, es lo que conocemos como el PBI per cápita. Ahora, el PBI per cápita es un dato promedio, o sea, el dato es la riqueza generada por habitante. Pero si yo quiero saber un poquito más allá de eso y quiero saber cómo vive la gente que está dentro de ese país, el promedio no me alcanza. Tengo que saber tales sectores, tal estrato. Porque, por ejemplo, les diría, ¿cuánto es el PBI de la Argentina? Bueno, difícil calcular en esta situación que estamos viviendo, pero pongamos 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares anuales. Esa es la riqueza que genera en bienes y servicios finales la economía argentina en el término de un año. ¿Cuántos habitantes somos? Supongamos 40 millones, nos da que el PBI por habitante anual es de $10.000. Quiere decir que el PBI por habitante, o sea, esa es la riqueza promedio generada por habitante. La riqueza promedio generada por habitante por mes me da más o menos $800. 800 por 12 me da 9.600. Bueno. Y vamos a suponer, agárrense, cuando un economista dice vamos a suponer, bueno, peor son los economistas que no dicen supongamos. Pero bueno, supongamos que todos los argentinos vivimos en familia tipo de 4.
quiere decir que la riqueza generada por familia por mes es 800 por 4, 3.200. O sea que la economía argentina genera 4.200 dólares por familia tipo por mes. Ustedes ahí rápidamente, cada uno rápidamente, bueno, sabe que está abajo del promedio, arriba del promedio, abajo del promedio. Bueno, en general, muchos, la mayoría, estamos bajo el promedio. O sea, el promedio nos dice eso, el promedio. Y lo que queremos saber es un poco más que eso. Entonces tenemos que analizar cómo se reparte esa riqueza. Y para eso vamos a ir a, distribución del ingreso. Ese análisis nos vamos a meter en cómo se reparte esa riqueza y lo vamos a hacer en 3 instancias, que son la distribución funcional del ingreso, esto es cuánto le toca a cada factor productivo. Acuérdense cuando veíamos la matriz que estaba en el pago a los factores, o sea, el valor agregado era pago a los factores, o sea, cuánto recibe el factor trabajo de salario, cuánto recibe el factor capital de rentabilidad, cuánto reciben los recursos naturales de renta, y en general los propietarios también del capital, o el capital recibe los beneficios extraordinarios. Esa es la primera instancia de análisis, la distribución funcional. ¿Cuánto le toca a cada uno de los 3 factores productivos de la riqueza generada? Claro, esos factores, alguien es el dueño. Hay familias que tendrán un poquito de capital o mucho capital o un poquito de recursos naturales, o solo tendrán trabajo calificado o solo tendrán trabajo no calificado, y de acuerdo a eso tendrán ingresos. Si nos metemos ahí, estamos metiéndonos en la distribución personal o familiar del ingreso. Entonces, bueno, un poco ya lo habíamos dicho en algún momento, tendremos familias de altos ingresos, y familias de ingresos medianos, y familias de ingresos bajos, y de acuerdo al nivel de ingreso las familias comprarán, o sea, se apropiarán del producto real, obtendrán bienes, algunos comprarán alimentos, otros alimentos más viaje a la Polinesia de vacaciones. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño panorama de todas estas cosas. O sea, que la distribución del ingreso la podemos analizar en estas 3 instancias. La distribución funcional, lo que le toca a cada factor, la distribución personal o familiar, lo que le toca a cada familia, o cada una de todas las familias del sistema económico que estamos considerando, y el reparto del producto real, cómo se apropian las familias de los bienes y servicios fabricados. ¿Qué factores influyen en la distribución del ingreso? Hay una serie de cuestiones que influyen en la distribución del ingreso. Una primera cuestión que influye en la distribución del ingreso es la dotación de factores productivos. Esto es cómo está dotado de factores el país, el sistema económico del que estemos hablando, la cantidad de factores que tiene. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los factores se combinan en el proceso de producción. Sí, claro, depende de qué, y de la tecnología que tenga esa sociedad, y también del tipo de actividad que estemos analizando. No es lo mismo cómo se combinan para actividades primarias que secundarias que para el servicio. Pero bueno, de acuerdo a la combinación y entonces la dotación que tenga, puede ocurrir que tenga un factor en abundancia. ¿Cómo será la retribución que recibe el factor productivo que es muy abundante? Vamos a suponer que estamos hablando de un país que tiene muchos trabajadores no calificados, en exceso, un montón, respecto a otro que tiene menos. ¿Cómo será la retribución que recibirán los trabajadores no calificados en ese país donde hay demasiados trabajadores no calificados? Menor. ¿Cómo es la remuneración de los trabajadores no calificados en Brasil respecto a la Argentina? Menor. ¿Por qué? Porque hay muchísimos respecto a los otros factores. En proporción a los otros 2 factores, comparado con el otro sistema económico, tiene trabajo no calificado en abundancia. Entonces la dotación influye en la distribución. ¿Por qué? Porque los factores que son sobreabundantes recibirán una retribución menor. Otro factor es el que les estaba diciendo, la tecnología, porque la tecnología determina cómo se mezclan los factores en el proceso de producción. Entonces, el fenómeno mundial de los últimos 50 años, el avance tecnológico, ¿qué factor ha ido reemplazando? Factor productivo trabajo. Entonces, uno ve que, estamos hablando del mundo, ¿no? Uno ve que la participación del factor productivo trabajo en el ingreso ha ido disminuyendo.
Hay países que desarrollan tecnologías para ahorrar el factor que tiene muy poco. Por ejemplo, Japón, ¿qué factor productivo tiene en escasez? Recursos naturales. Entonces, por ejemplo, ha desarrollado tecnologías que le permiten cultivar tomates en piletas para ahorrar el factor productivo del cual no dispone o dispone muy poquitito. Pero bueno, esto es un fenómeno particular que ocurre en distintos países de acuerdo a esta situación, como el ejemplo que acabo de darles. La general es la que les dije antes, que la tecnología está ahorrando el factor productivo trabajo. Una tercera cuestión que influye en la distribución es el grado de concentración de la propiedad. O sea, cómo está concentrada la propiedad de cada uno de los factores. No es lo mismo un aparato productivo de un país donde está compuesto por muchas pequeñas y medianas empresas, industriales, agropecuarias, que un país donde está su estructura productiva o aparato productivo está compuesto por grandes corporaciones. O sea, la demanda de trabajo que en cada caso ocurre es distinta y por lo tanto la remuneración al trabajo. Si un país que tiene muchas pymes, la demanda de factor productivo de trabajo es más alta, con lo cual la remuneración al trabajo será mayor que en un país que su estructura productiva está conformada básicamente por grandes corporaciones. Uno podría decir, no es lo mismo que las explotaciones agropecuarias sean de tamaño mediano chico, como por ejemplo en Chivilcoy. Sarmiento decía que había que fundar así en Chivilcoy. ¿Por qué? Porque en Chivilcoy la propiedad de la tierra estaba distribuida, entonces había medianos productores, pequeños productores, muchos, no había grandes extensiones. ¿Cómo es la demanda para contratar trabajadores si hay muchos medianos productores? Y distinta si hay un gran propietario de todos los recursos naturales, no es lo mismo. Entonces, grado de concentración de la propiedad. Cuarto factor que influye es el grado de organización sindical, tanto sea de los empresarios. Ustedes vieron que en la vida cotidiana, ¿qué tenemos? Y los empresarios están agrupados en la Unión Industrial Argentina, en la CAME, en la Asociación de Bancos, en la Sociedad Rural, y los trabajadores en el sindicato tal, en el sindicato este, y en la CGT. ¿Para qué se reúnen? ¿Para qué se agrupan? Se agrupan para tener, entre otras cosas, para tener un mayor grado de poder a la hora de negociar los salarios. Porque el que paga salario, para el salario es un costo, para el que los cobra es un ingreso. Bueno, toda esa discusión no es lo mismo que estar organizado que tener uno que ir a discutir el salario mano a mano, es mucho más complicado. Quinto factor que influye en la distribución del ingreso, el rol del sector público. Bueno, un poco lo que vimos anteriormente. No es lo mismo un país que tiene un sistema tributario progresivo, o sea, muchos impuestos directos que graban el patrimonio, que graban las ganancias, que la alícuota supera el 35% si son ganancias extraordinarias, superantes, de sistemas tributarios regresivos, como en general pasa en la mayoría de los países subdesarrollados, donde la carga está en el consumo, entonces la paga todo el mundo más o menos por igual, independientemente de lo que gane. No es lo mismo cómo recaude el sector público de un país, con progresivo o regresivo, y tampoco es lo mismo cómo gaste. Por ejemplo, un país puede tener un gasto público importante porque tiene un sistema educativo público y gratuito de calidad, un país en el que yo vivía cuando era chico, que tenés el jardín público, la primaria, la secundaria, la universidad y hasta el doctorado. Hay otros países, los vecinos, que te cobran desde el jardín de infantes. Entonces las posibilidades de convertirte en clase media son mucho más difíciles en un caso que en el otro. Bueno, entonces, el Estado influye en la distribución de la riqueza, no hay duda. Bien, entonces, estos son factores que influyen, y para analizar y no quedarnos con el PBI per cápita o con que la riqueza generada es $3.000 por familia por mes, tenemos que abordar estas tres instancias. La distribución funcional, esto es, cuánto recibe el factor trabajo, o sea, la cantidad de unidades que están siendo empleadas de factor productivo trabajo por su remuneración media, la cantidad, eso da la masa que recibe el factor productivo trabajo, la cantidad de unidades de factor productivo capital que están siendo empleadas en el proceso de producción, multiplicado por
la rentabilidad media que obtienen, te da la masa de recursos que va a parar al factor capital, y la cantidad de unidades de factor productivo recursos naturales multiplicado por la renta media que todas esas unidades cobran, te da la masa de recursos que recibe como retribución el factor recursos naturales, más la distribución de los beneficios extraordinarios, que ya sabemos bien, de alguna manera sabemos a qué lugar va más que a otros. Esa es la distribución funcional. ¿Cuánto le toca a cada factor productivo? Ahora, dijimos, hay familias que son dueñas de un factor, de 2, de 3, poquito, mucho. Y entonces, de acuerdo a la propiedad de factores que tengan, es el nivel de ingresos que tienen. Entonces podemos encontrarnos que hay familias que componen un estrato de altos ingresos. ¿Quiénes son? Básicamente los grandes propietarios de capital y recursos naturales. Y algunos trabajadores especiales o calificados, qué sé yo, Susana Jiménez, por ejemplo, o Tinelli, o bueno. Un estrato de ingresos medios, ¿no? Estamos en la distribución personal. Estrato de ingresos altos, estrato de ingresos medios. El estrato de ingresos medios está conformado por pequeños y medianos propietarios de capital y recursos naturales, las empresas pequeñas y medianas, los trabajadores calificados, los médicos, los abogados, los economistas, los licenciados en ciencia de la administración, trabajadores calificados en general, y un sector, un estrato de ingresos bajos. ¿Cómo está caracterizado el sector de ingresos bajos? Y generalmente por los trabajadores no calificados y por pequeños emprendedores, microempresarios, microproductores rurales. Bueno, el sector de ingresos bajos. Entonces tenemos que la sociedad puede dividirse en 3 estratos de ingresos: nivel de ingreso alto, ingreso medio, ingreso bajo. Ahí estamos en distribución del ingreso de carácter familiar o personal. Por último, el reparto del producto real es ¿cómo gastan las familias? Acuérdense cuando vimos el tema de los mercados y el comportamiento de los consumidores y dijimos que las familias tienen en cuenta un montón de variables a la hora de decidir cómo consumir y cómo gastar, pero hay una restricción. Las familias tienen una restricción, que es el nivel de ingreso. Bueno, lo podríamos modificar un poquito el nivel de ingreso, si nos podemos endeudar o no, pero en definitiva hay una restricción que es el nivel de ingreso que las familias tienen. Ese nivel de ingreso juega muy importante a la hora de decidir cómo consumen esa familia. Entonces, si tiene una restricción, o sea, un nivel de ingreso muy bajo y va a gastar el grueso de lo que gana en bienes de primera necesidad. Una familia de ingresos medios va a ir diversificando el consumo, irá de vacaciones a Villa Gesell 15 días, tendrá televisión por cable, etc. Y ya niveles de altos ingresos, más consumo, más sofisticados, irá de vacaciones a, qué sé yo, a la Polinesia, tomará vino de 1.000 pesos la botella, o 2.000 o 5.000 pesos la botella, gastará un montón de plata en el perro. Bueno, el consumo, la pauta de consumo se va diversificando a medida que se va ascendiendo en el nivel de ingreso. Entonces, bueno, los pobres compran lo que pueden comprar, viene de primera necesidad. A medida que se va avanzando en el nivel de ingreso, el consumo se va diversificando. Entonces, bueno, distribución del ingreso, funcional, personal y familiar. Lo que vamos a hacer ahora es meternos un poquito en lo que ha pasado en la Argentina, tanto sea para la distribución funcional como la personal, y un poco también en el mundo. Pero todo eso, después de la pausa, volvemos, después de un cafecito, hacemos la pausa, pasamos la tanda publicitaria y volvemos.